historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de la historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo. Sí, aquí estoy en vivo, gracias a Dios, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, ya saben, en el 103.3 de FM o en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana, pero también llegamos a muchas otras ciudades del interior de nuestro país, por supuesto, en aquellos que nos permiten la feroz competencia de los autos de lujo, pero estamos ganando, créanme lo que estamos ganando, y eso sí, llegamos también hasta los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y por supuesto a todo el mundo occidental, gracias a internet en la página www.radioformula.com.mx, donde todos ustedes pueden sintonizarnos donde quiera que se encuentren, siempre y cuando, claro, exista señal de internet. Gracias, bienvenidos a este programa en vivo, repito una vez más, que es, como ustedes bien saben, y me gusta presumirlo, porque gracias a ustedes, amables radioescuchas, somos el programa más escuchado en la radio mexicana, en los sábados de 4 a 5 de la tarde, rating altísimo que está debidamente comprobado. También, por supuesto, les reitero que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, tales como el correo villalpandohistoriador@gmail.com, así como la página de Facebook Villalpando y la Historia. Y como siempre, rápidamente, porque quiero tocar varias cosas el día de hoy, un saludo atentísimo, por supuesto, a don Carlos Prado, que me saluda desde Torreón, Coahuila, muchas gracias. A Robert, desde Lerma de Villada, allá en el Estado de México también, se lo aprecio enormemente. Don René Moeno, que también cada sábado tiene la amabilidad de escribirnos, mil gracias por su atención. Don Rogelio Espinal también, que me está escribiendo en este momento, y me dice que está ansioso de que comience la clase de historia y que saluda a todos sus compañeros. Se lo agradezco infinitamente, por supuesto. También le quiero agradecer, aquí tengo otros más, rápidamente se las comento, a nuestros amigos allá en Raleigh, Carolina del Norte, la familia Garza, Jackson, Toby, Emma y Neftalí, muchas gracias. Don Raúl López también, le agradezco infinitamente, desde Querétaro me saluda. Don José Antonio Cortés, que también me saluda aquí de la Ciudad de México, en Álvaro Obregón. Johnny Vargas me está saludando desde Cuerámaro, Guanajuato, allá, que saluda a toda la especial la familia Vargas Soto, con todo gusto, que están muy atentos todos. Gracias, se lo aprecio enormemente. Y también le agradezco muchísimo a Alejandra Telles, que también me escribió hace un momentito, y a doña Aurora Edith Olmos. También les agradezco infinitamente que se tomen la molestia de escribirnos. Antes de iniciar el programa de hoy, déjenme hacer un pequeño paréntesis, un prologuito histórico nada más para recordar que un día como hoy, 24 de agosto, pero del año de 1821, en la Villa de Córdoba, entonces Villa de Córdoba, allá en Veracruz, se suscribieron los famosísimos Tratados de Córdoba, que no es en plural, aunque así se ha llamado tratados cuando es un solo tratado, pero tampoco es un tratado, sino que es un pacto. Pero bueno, el nombre ya no importa, así pasó a la historia, y como ustedes bien perfectamente saben, y nada más quiero únicamente recordarlo para que no pase desapercibida esta efeméride del día de hoy, fueron firmados por Agustín de Iturbide, en ese momento primer jefe del ejército trigarante, y por Juan O'Donoghue, que tenía el cargo específico de jefe político superior de la Nueva España, es decir, el último virrey, aunque no lo llevaba con ese título, y que tenía como objeto pactar, negociar la independencia de México de una manera pacífica, después de que 6 meses exactamente más tarde que se haya proclamado el Plan de Iguala, Iturbide, que había dado una vuelta triunfal por todo el territorio nacional, se va a encontrar con este personaje O'Donoghue, que venía de España y que, pues, al verse ya con el asunto resuelto, cuando se dio cuenta que únicamente la resistencia la podrían oponer unas cuantas tropas españolas que estaban por ahí diseminadas en la Ciudad de México y cerca de Puebla, pues decidió mejor ya poner fin al derramamiento, pues ya no de sangre, porque no hubo sangre, ya simplemente al derramamiento de
pues todo tipo de enconos que había entre los mexicanos y los españoles de aquel tiempo y pactar la independencia mediante una treta muy inteligente de Iturbide. Hay que reconocerle que fue muy listo, aunque muy aprovechado, por supuesto. Ustedes recordarán seguramente, se los platicaron en la clase de historia en la primaria, aquella frase célebre que el propio Iturbide pronunció minutos antes de entrevistarse con O'Donoghue para comenzar las pláticas que conducirían a la negociación, cuando dijo que venía a Córdoba a platicar con ese hombre para desatar el nudo sin romperlo. Y lo consiguió. Consiguió que O'Donoghue aceptase los términos del Plan de Iguala, en los cuales México se declaraba como un país independiente de España, pero con un régimen monárquico y para el cual, para gobernarlo, para encabezarlo, se invitaría a algún miembro de la familia real de Fernando VII, a él o a alguno de sus descendientes, para que viniesen a ocupar el trono de México. Esto es lo que decía el Plan de Iguala y esto mismo se va a transcribir en los tratados de Córdoba, pero con un añadido adicional que es bien importante, amigas y amigos, porque aquí está la clave de lo que va a pasar después, ya que Iturbide seguramente en esos 6 meses de trajín libertario por los cuales recorrió la Nueva España, pues fue madurando, fue pensando sus ideas, fue maquinando sus proyectos personales y logró, quizás por la propia debilidad negociadora de O'Donoghue o por la debilidad física de O'Donoghue, que ahorita comentaré algo respecto a él, logró incluir una cláusula más en estos tratados de Córdoba, en la cual se indicó que en caso de que Fernando VII o alguno de sus descendientes rechazaran o se negaran a ocupar la corona mexicana, sería emperador de México aquella persona que las Cortes mexicanas, es decir, el Congreso mexicano, designase. Ya no importaba si eran de la familia real o no. Esta pequeña cláusula de permitir que las Cortes mexicanas señalasen quién sería el nuevo emperador será la que le abra la puerta más adelante a Iturbide para ser proclamado como tal ya en el año de 1822. Así que fue una estratagema verdaderamente astuta, un buen ardid de parte de Iturbide, que repito, pudo haber aprovechado la debilidad política de O'Donoghue, que se encontraba literalmente pues sin posibilidad de poder enfrentar al ejército trigarante, o pudo haber sido también la debilidad física y quizás hasta moral del propio O'Donoghue, que venía muy abatido. Era un hombre que había sufrido muchísimo, era un liberal auténtico que había sido puesto en prisión por el rey Fernando VII a partir de 1814-1815, enemigo por supuesto jurado del rey, y lo habían premiado con la Revolución de Río, con este cargo en la Nueva España, porque durante sus 5 años de estar preso sufrió lo indecible, lo atormentaron de una manera espeluznante. Fíjense, amigos, el castigo, la forma de torturarlo consistió en arrancarle una a una los dedos, las uñas de los dedos de las manos y las uñas de los dedos de los pies. Lo dejaron sin uñas, y las uñas pues son un elemento fundamental para la protección del cuerpo humano, y en este estado grave en que lo dejaron, pues fue víctima de todo tipo de enfermedades, de todo tipo de bichos, lo que ustedes quieran, viruses, microbios, todo lo que ustedes quieran. El pobre hombre lo padeció, llegó muy enfermo a México, a grado tal que va a morir en el siguiente mes de octubre, el día 8 de octubre de 1821. Quizás, repito, por eso negoció con tanta facilidad los tratados de Córdoba. Pero bueno, no quería dejar pasar yo esta efeméride importantísima de que un día como hoy, pero hace 198 años ya, vamos a cumplir ya su bicentenario, dentro de un par de años, se suscribieron en la ciudad de Córdoba, hoy ciudad de Córdoba, los tratados de Córdoba. Y vámonos al tema que nos ocupa, que es nuestra república laica, porque hace 15 días nos quedamos exactamente en el momento en que los liberales finalmente ocupan el poder, y cuando bajo la presidencia de Juan Álvarez I y después de Ignacio Comonfort se expiden las primeras leyes reformistas, que paso rápidamente a mencionar para no atrasarnos mucho. Primero, la famosísima ley Lerdo, que es la ley de desamortización de bienes de las corporaciones, de la cual hemos hablado varias veces y que pegaba directamente a la iglesia, obligándola a fraccionar, a vender los bienes que tuviese en su propiedad o en su administración. Aquí todavía a la iglesia se le da un cierto trato respetuoso. La desamortización no es expropiación
y no es tampoco nacionalización, es simplemente poner los bienes en circulación, repito, obligando por vía de la ley a la iglesia a venderlos, a fraccionarlos para que lo puedan adquirir otras personas, y a cambio de esa fracción, de esa venta, pues la iglesia recibirá numerario, dinero líquido en la proporción al valor de los bienes. Es decir, aquí la iglesia, contablemente hablando, no pierde. Sí, por supuesto, deja de tener propiedades, pero recibe por ellas una cantidad de dinero equivalente para que ingrese a sus propias arcas y, en términos, como lo entenderán mis amigos contadores que nos escuchan, queda exactamente tablas porque no pierde ni gana absolutamente nada. La segunda ley de este paquete legislativo prerreformista es la que conocemos como la Ley Juárez, por supuesto escrita por Benito Juárez, o Ley Orgánica de los Tribunales de la República Mexicana, que es una ley importantísima porque con ella se acaban los fueros, que hasta ese momento era la manera de impartir justicia en México, y especialmente atacó naturalmente al fuero eclesiástico, dejándolo subsistente únicamente para los propios asuntos internos de disciplina de la iglesia, pero ya no para proteger a los miembros del episcopado, del presbiterado, de los seminarios, de los empleados de la iglesia. Bueno, de esto platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por su atención. En el anterior estaba yo tan emocionado que no me fijé que frenaba, ya me estaba haciendo la señal para cortar, así que ya estamos ahorita así en orden. Gracias nuevamente a las personas que amablemente se comunican conmigo, como por ejemplo don Santiago Rosas Pérez, nuestro amigo también, que su señora madre doña Lolita allá en Puebla sigue aprendiendo historia con nosotros, así que doña Lolita, muchas gracias. Marco Federico también, le agradezco muchísimo que me saluda desde la colonia Olivar de los Padres, se lo aprecio enormemente. También a Samuel Nava le agradezco infinitamente. Mira, me mandó un sticker, ahorita voy a ver qué es. Y don Jorge Orozco, L. Orozco, que no se pierde los sábados del programa y nos saluda desde Sacramento, yo supongo que allá, Sacramento en California, en los Estados Unidos de América. También le agradezco muchísimo a Iván García, que me pregunta que si existe algún documento escrito o donde se registre la exposición, que ahorita hablaré de ella, de que Dios no existe, del nigromante. Sí hay por ahí, en algunos textos antiguos se conoce, pero es una descripción más filosófica que de otra cosa. No crean ustedes que es una cosa escandalosa. Voy a llegar ahorita, don Iván, a ese momento. Nuestro amigo Johnny Vargas me pregunta que ¿cuándo voy a hablar de Manuel Uruchurtu, el único pasajero mexicano del Titanic? Usted ya dijo todo lo que hay que decir, mi querido amigo don Johnny Vargas. Pues es un mexicano que andaba en el Titanic, se murió, fue el único que destacó relevante en su vida para poderlo recordar, pero le recomiendo, si usted quiere saber más a fondo, le recomiendo un gran libro de Alejandro Rosas que se llama Cartas desde el Atlántico, en el cual está toda la vida y lo que escribió y lo que dijo este personaje Manuel Uruchurtu. Se llama Cartas desde el Atlántico de Alejandro Rosas, como lo he comentado. Bueno, vamos adelante, miren. Son tres, pues, las leyes pre-reformistas dictadas durante los gobiernos de los generales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. La primera, escrita por Miguel Lerdo de Tejada, la ley de desamortización de bienes, que ya platicamos un poquito de ella, y que también hablamos de ella, ¿se acuerdan ustedes?, en la época en que platicábamos sobre Emiliano Zapata. La segunda, la ley Juárez, con la cual se acaban los fueros, particularmente el fuero eclesiástico que protegía a todos los miembros de la iglesia, obispos, canónigos, presbíteros o sacerdotes, diáconos, subdiáconos, seminaristas, frailes de las órdenes regulares, monjas de las órdenes o de las congregaciones de clausura religiosas, pero también protegía hasta sacristanes y campaneros y les permitía, cuando tuviesen conflicto con cualquier otra persona, dirimir sus controversias ante un tribunal eclesiástico, lo cual va a ser lo que Benito Juárez termine con eso, estableciendo en esta misma ley el principio de igualdad de todos ante la ley. Y una tercera ley, la ley Iglesias, escrita por José María Iglesias, también fue dictada en este primer paquete prereformista y que tenía como por objeto regular las obvenciones. Es una palabra muy bonita, obvenciones, una palabra extraña en nuestro idioma porque lleva dos B seguidas, una B alta y una B chica inmediatamente. Obvenciones parroquiales, es decir, las tarifas y precios que la iglesia cobraba por ciertos servicios
a la población, como por ejemplo, el bautismo es gratuito, pero si usted quiere un bautismo especial con todo pompa y circunstancia y órgano y flores, le cobran más. Si usted quería una boda, es gratuita, pero si usted la quería con la iglesia llena de flores y con órgano y con no sé cuántas cosas y cantada, le cobran más. Pero también la iglesia, sobre todo, tenía tarifas para sepultar a las personas porque los panteones eran de ella. Y cuenta la anécdota que vale la pena recordar, que esta ley va a ser inspirada por Melchor Ocampo, quien platicó con José María Iglesias y le contó que alguna vez allá en los caminos de Michoacán andaba por ahí y se atravesaron frente a él una pareja de una persona muy humilde con su esposa, en la cual encontró que iban tirando de un carrito que traían algo cubierto, y al acercarse a preguntarles porque olía muy feo, pues les explicaron que era el cadáver de su hijo, que había muerto ya algunos días atrás y no podían sepultarlo porque el cura les cobraba muy caro. Condolido, Melchor Ocampo pagó el entierro de ese niño, y pues esta experiencia le va a hacer que motive a José María Iglesias a dictar esta ley para que se exima de cobro de tarifas, sobre todo en los entierros, a los pobres que acrediten serlo. Ese es, digamos, el paquete prereformista. Pero demos el gran salto para entrar al tema fundamental. La Constitución del 57, donde, fíjense amigos, a pesar de que estaba en ella la presencia muy, muy fuerte de los liberales masones, no se atrevieron de todas maneras a romper con el pasado. Un pasado que, si ustedes recuerdan lo que platicábamos hace 15 días, era el de la Constitución de 1824, que declaró oficialmente en su artículo 3 que México era una nación católica y en la que no se toleraba ninguna otra, y que comenzaba también con una frase invocando el nombre de Dios, supremo legislador de la sociedad. Ustedes recuerdan que eso dijimos hace 15 días respecto de la Constitución del 24. Bueno, en el 57, pues no se atrevieron a romper totalmente con el pasado, porque inclusive el mismo preámbulo, el prólogo, la primera línea inicial, repitieron nuevamente el nombre de Dios en estos términos. Así dice textualmente la Constitución del 57. En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. Ya no establecieron, eso sí, la religión católica como única y obligatoria y oficial, pero tampoco establecieron la libertad. Únicamente dejaron la libertad de conciencia, expresada a través de la libertad de creencias, la libertad de prensa, la libertad de imprenta, pero no se atrevieron a más. Lo que sí hicieron los constituyentes del 57 fue elevar a rango constitucional la ley Lerdo, estableciendo en la propia Constitución, en su artículo 27, que la Iglesia, como institución, como corporación, no podía ser propietaria de bienes, ni tampoco podría adquirir bienes raíces o inmuebles. Esta es una prohibición expresa ya en la Constitución de 1857. Naturalmente, pues la respuesta no se hizo esperar. A pesar de esta tibieza, digámoslo así, de la Constitución, hubo quienes se quejaron. Para empezar, los propios liberales. Una anécdota que ya nos anunciaba el amigo Radio Escucha, que hace un momento nos escribió, es que justamente cuando se debatía en el Congreso Constituyente, allí en ese magnífico recinto legislativo que seguramente muchos conocen, pero si no, visítenlo en Palacio Nacional, la sala de sesiones del Congreso del 57, que se encuentra justamente en el primer piso, en el patio central, en la parte oriente del edificio. Allí está todavía intacto, maravillosamente bellísimo, el propio recinto donde se debatió la Constitución del 57. Ese día, cuando comenzó a discutirse simplemente el prólogo, el preámbulo, que reza así: en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, pasó algo muy curioso. Un diputado que era muy radical, Ignacio Ramírez, a quien apodaban el nigromante, pidió el uso de la palabra, se le concedió, pasó a la palestra, a la tribuna, y comenzó con un discurso muy elocuente diciendo que él no venía
a votar o a afirmar mentiras porque su credencial de diputado había sido expedida por el pueblo y no por la divinidad, por lo cual retaba a que Dios en ese momento se materializase y mandara un rayo que lo fulminara en ese momento para demostrar su existencia. Esto es un eco de lo que él mismo había hecho años atrás en el Colegio de San Juan de Letrán, cuando había dado una conferencia muy escandalosa que había anunciado con el pomposo título de Dios no existe, los seres del universo se sustentan a sí mismos, que fue una escandalera en los años 40 del siglo XIX, pero sin embargo pues daba ya la pauta de cómo sería el comportamiento jacobino y radical de Ignacio Ramírez el Nigromante, que fue a decir esto en la tribuna del Congreso únicamente cuando se estaba discutiendo apenas el prologuito de la Constitución. ¿Y qué creen? Todos votaron en contra hasta sus mismos compañeros de partido, es decir, fue aprobada por el 99% de votos, mientras él, el único 1% restante, votó en contra. Así que no le hicieron caso al pobre de Ignacio Ramírez el Nigromante, y menos tampoco le harían caso porque no se presentó ya él el día 5 de febrero del 57, cuando se promulga, cuando se jura la Constitución del 57, en que aconteció algo muy curioso que vale la pena relatar. Porque, repito, estos hombres, liberales en su gran mayoría y masones casi todos, no se atrevieron a romper con el pasado y en cambio, en sentido contrario, este 5 de febrero del 57 hicieron una ceremonia de jura de la Constitución en la cual todos los diputados pasaron a jurarla, defenderla, protegerla, obedecerla, pero fíjense, lo hicieron de rodillas, uno por uno, frente a una mesita donde se colocó, sí, un ejemplar de la propia Constitución, pero también un ejemplar de los santos evangelios y también un crucifijo, todo ello en el marco, en la pared, bajo la presencia de la Virgen de Guadalupe, que estaba allí presente en un cuadro magnífico desde 1822 en el Congreso propio de la Unión. Así que nuestros diputados liberales masones se hincaron ante el crucifijo para jurar la Constitución, la Virgen de Guadalupe lo estaba viendo y ahí estaban los evangelios. Así que no se atrevieron, repito, a romper con el pasado, pero aún así la Iglesia se enojó. Se enojó, ¿por qué? Porque le estaban quitando los bienes, ¿para qué más que la verdad? Para decirlo con toda claridad, y eligieron entre sus muchos paladines y adalides a uno que era muy, muy competente, un hombre privilegiadamente inteligente, que era muy versado en historia sagrada, en derecho canónico también, y que tenía además la capacidad de ser un muy combativo hombre para los debates públicos. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer segmento o bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por sus muchos comentarios, le aprecio enormemente a don Aurelio Duarte Ávila, que además me invita a comer chiles en nogada, cosa que agradezco infinitamente. Don Jorge Lozano también, le agradezco infinitamente que nos escriba como siempre, nos saluda a mí y a todos los compañeros de clase, me dice con mucho entusiasmo. Don Saúl Durán, desde Coacalco, el Estado de México, también se lo agradezco muchísimo. A don Gerardo Guadarrama, me dice que Valentín Gómez Farías fue enterrado en el jardín de su casa precisamente por jurar la Constitución en 57. Sí, ahorita vamos a ver por qué voy a llegar a ese caso exactamente. Don Carlos Prado también me pide que le envíe un saludo a su señora madre, doña Evangelina, que mañana es su cumpleaños, así que saludada está, doña Evangelina, muchísimas gracias por escucharnos. Nuestro amigo Elías Moreno, desde Moreno Valley, allá en California, también se lo aprecio enormemente. Déjenme continuar rápidamente, ahorita de otros más. Pero miren, la respuesta de la Iglesia va a provenir, repito, de un hombre muy, muy conspicuo y destacado que formaba parte del episcopado mexicano, el señor ilustrísimo obispo de Michoacán, don Clemente de Jesús Munguía. Clemente de Jesús Munguía es un verdadero sabio, un hombre muy, muy conocedor, tiene inclusive varios libros sobre derecho natural y sobre teología moral, y es un personaje de estos ilustrados de la Iglesia, pero que son verdaderamente huesos duros de roer, porque es tal la cauda de conocimientos que tiene que decían quienes lo conocían que era imbatible en los debates.
Pero además era muy colérico y enojón. Esta es otra cosa, no tiene nada que ver, pero era un hombre que se la pasaba siempre con dispepsia y con problemas gastrointestinales porque dicen que verdaderamente era muy, pero muy enojón. Tenía un muy mal carácter don Clemente Jesús Munguía, pero va a ser el elegido por la Iglesia para que salga a debatir y a combatir estas cuestiones de los ataques que ha tenido la Iglesia Católica por parte del Estado mexicano en esta época, todavía previa a la Guerra de Reforma. Su gran contrario, con quien va a estar debatiendo constantemente, va a ser justamente otro michoacano distinguido. Don Clemente era obispo de Michoacán y con otro michoacano gobernador del estado, pues se la pasaba peleando, nada más ni nada menos que con don Melchor Ocampo. Pero finalmente, cuando se declara ya y se proclama la Constitución, repito, el día 5 de febrero, en esta ceremonia que he medio narrado hace un momento, en la cual todos los diputados juran de rodillas ante un crucifijo cumplirla y obedecerla, Clemente Jesús Munguía lanza un decreto eclesiástico excomulgando a todos aquellos que juren la Constitución porque, declara él, la Constitución del 57 es herética, va contra el dogma católico, es herejía y por lo tanto todos aquellos que acepten jurarla y obedecerla estarán excomulgados, es decir, fuera de la comunión, sin derecho a los sacramentos, ninguno de ellos en el ámbito de la religión católica y por supuesto tampoco sin derecho a ser sepultado en sagrado, como se decía, porque en ese momento, como ya lo expliqué un par de bloques atrás, todos los cementerios pertenecen a la iglesia y todos estaban santificados por ella y por lo tanto un excomulgado no puede ser enterrado allí, que fue el caso que nos comentó hace un momento nuestro amigo de Valentín Gómez Farías, efectivamente. Pero lo más interesante es no lo que hizo Munguía, sino las causas que argumentó para excomulgar a todo mundo, justificándose al decir de que la Constitución era herética. Fíjense lo que dice. En el fondo lo que están peleando es que les quitaron los bienes, pero ese tema no lo tocan. Se van a una cuestión muy sutil, pues un tanto cuanto falsa, pero que seguramente impactó a muchas personas porque declara Clemente Jesús Munguía que la Constitución es herética porque dice que la soberanía dimana del pueblo y el gobierno la ejerce para el pueblo, para el mismo pueblo. Y Munguía dice que un católico sabe que la soberanía no puede dimanar del pueblo, que la voluntad popular no tiene nada que ver con el gobierno, sino que la soberanía dimana directamente de Dios y es Dios en su voluntad el que da gobierno a los pueblos. Una posición absolutamente trasnochada de la Edad Media, pero lamentable y tristemente en muchas personas en nuestro país, pues tuvo efecto. Mucha gente se espantó por esta declaratoria de que la Constitución era herética, porque establecía que la soberanía dimana del pueblo y no de Dios. Imagínense nada más cómo estaban de caldeados los ánimos, que hasta ese momento todavía la Constitución no establece la libertad de cultos, Tampoco dice nada acerca de la religión católica, pero está al margen de todo este debate la propia Constitución, que lo único que se ha metido es en prohibir que la iglesia tenga bienes, y ya está la cosa echando chispas de un lado y de otro. Dejen platicarles un episodio cómico que sucedió en esos momentos, porque hasta esos días, desde el año 1824 y hasta 1857, se acostumbraba que el presidente de la República y todas las autoridades civiles y militares acudían en esa nación católica que garantizaba la propia Constitución del 24, acudían a todas las funciones, celebraciones, festividades, misas, iban en carácter precisamente de funcionarios públicos, desde el propio presidente hasta cualquier último empleado de la nación, todos asistían a misa y a las funciones de la iglesia en tal carácter. Y, por ejemplo, en los días de más fasto religioso, cuando había celebraciones litúrgicas de primer nivel, como por ejemplo en la Semana Mayor, en Semana Santa, específicamente el presidente de la República se acostumbraba a que asistiera en el Jueves Santo al lavatorio de los pies. Era algo
pues una costumbre que el presidente estuviese presente mientras el arzobispo lavaba los pies a los pobres. Bueno, esto era una costumbre que todos los presidentes habían seguido, todos absolutamente. Recuerden que la Constitución era una constitución que establecía un Estado religiosamente católico, oficialmente católico. Pero en 1857, para la Semana Santa, después obviamente del 5 de febrero, la iglesia estaba muy molesta y le mandó una notita al presidente Ignacio Comonfort diciéndole que este año, por favor, pues se abstuviera de venir a la catedral porque no lo iban a recibir. Y Comonfort dijo, no, ¿cómo no? Pues si no voy yo, va un representante mío. Y la iglesia, el obispo, mandó decir, no lo voy a recibir. ¿Cómo que no lo recibe? Así es la costumbre y así será. Y envió en su representación al gobernador de la Ciudad de México, digamos hoy en día al jefe de gobierno, que se llamaba Juan José Vaz, un hombre atrabancado, atrabilario, que decidió acercarse. Cuando vio que le cerraron las puertas, llamó a la fuerza pública, hizo que la policía abriera la puerta de la catedral. Él se subió a caballo y penetró montado en el atrio primero y después en la nave central de la Catedral Metropolitana. Se armó un zipizape, no hubo ni heridos ni muertos, pero simplemente fue una corretiza porque este hombre se dedicó a azuzar su caballo en medio de los pasillos de catedral. La gente corría y gritaba como loco, la policía llegó también, finalmente se retiró, no pasó nada, pero finalmente esta batalla, que fue inmortalizada con el nombre cómico de la batalla del Jueves Santo, pues era una muestra de cómo estaban decaldeados los ánimos que finalmente estallarán cuando el propio presidente Comonfort, convencido, presionado primero por su señora madre, como platicamos, ¿recuerdan ustedes el 10 de mayo? La mamá de Comonfort, que había sido ya, pues de alguna manera, seducida moralmente por los sacerdotes confesores que la atendían, la habían convencido de que tanto ella como su hijo estaban en pecado mortal y que se iban a condenar, y por lo tanto la buena señora convenció a su hijo de que ya por favor cambiara de política, y por lo tanto es una de las causas que obligarán a Comonfort a darse a sí mismo un golpe de estado, pero sobre todo la presión de su ministro de guerra, el general Félix Zuluaga, que lo va a orillar a esta decisión diciéndole que los soldados estaban a punto de desertar y que el ejército mexicano se quedaría sin tropas, porque si algo le podía a los soldados mexicanos, todos ellos servidores del gobierno y por lo tanto que tenían que jurar la Constitución, era estar excomulgados, porque en combate cualquiera de ellos podía fácilmente morir de una bala y entonces se le negaría la sepultura en los panteones, todos que administraba la iglesia. Finalmente, Comonfort, pues, presionado, convencido, dará su propio golpe de estado. Inicia entonces la guerra de reforma, una guerra que es verdaderamente interesante desde el punto de vista militar, cosa que no trataremos, pero solamente diré que desde el punto de vista ideológico, cada uno de los bandos, el conservador que encabeza el general Zuluaga, porque a Comonfort lo deponen, o el liberal que encabeza el presidente Benito Juárez, cada uno de ellos tiene su propio lema, su propio eslogan publicitario, su propia frase, su propia manera de expresar el problema. Y fíjense bien, los conservadores eligieron como lema de campaña religión y fueros, la defensa de la religión y restablecer los fueros. Y los liberales fueron mucho más listos. Su lema de campaña fueron también dos palabritas nada más, pero que son verdaderamente impresionantes. Son liberales masones y su grito es Dios y libertad. Dios y libertad. Imagínense, valores supremos. Los liberales hablando de Dios y hablando de la libertad, y los conservadores hablando religión y fueros. Pues evidentemente así deslinados los campos, pues es muy sencillo saber y anticipar quién iría a ganar la guerra, porque al principio sí, los conservadores les fue muy bien ya que la iglesia financió justamente al general Zuluaga, pero cuando cambiaron los propios conservadores de presidente y ascendió a la silla presidencial el joven general Miguel Miramón, que ya platicamos cuando hablamos de los conservadores que tenía ideas también liberales, la iglesia lo traicionó y lo dejó de financiar, y por lo tanto Miramón va a perder la guerra, a pesar de que firmó aquel empréstito oneroso y dañino con la casa Yecker. Miramón pierde la guerra porque pierde también el apoyo de la iglesia. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta tarde que como siempre se va volando.
Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado en esta ocasión y gracias a don Alfonso Julián Orozco Arce, que me dice que en su opinión, que tiene usted toda razón, a la iglesia le faltó mucha diplomacia, y yo le agregaría, y mucha inteligencia. Ya veremos lo que hizo la iglesia después y a los extremos que llegó para defender los bienes. Fíjense, cuando traen a Carlota y a Maximiliano, en esos momentos posteriores, tratando de restablecer su posesión y su derecho a tener bienes, Maximiliano y Carlota no solamente ratifican las leyes de reforma, sino que además Carlota misma escribe una carta acusando a la iglesia mexicana que lo único que le importa es poseer bienes. Poseer bienes. Y eso que Carlota es la monarca católica, imagínense nada más cómo serían entonces nuestros obispos de aquel tiempo y sacerdotes, ¿eh? Pero bueno, esto ya lo platicaremos en otro capítulo posterior. También don Saúl Durán me pide que, aparte de no saludarme, que saluda a su señora esposa Judith y a su hijo Jaciel, que nos están escuchando. Muchísimas gracias, por supuesto, doña Judith, Jaciel y don Saúl. Muchos saludos. Pero regreso a lo que me decía don Alfonso Julián Orozco, que pues va a ser un tema interesante, pero fíjense, y perdónenme amigos por lo que les tengo que decir, lo tengo que posponer varias semanas, porque vienen, por supuesto, nuestra tradicional época de mes patrio. Primero, de hoy en 8, si Dios lo permite aquí, vamos a conmemorar juntos ustedes y yo. Yo especialmente agradecido con todos ustedes nuestro 6º aniversario aquí en Radio Fórmula. El 6º aniversario de La Historia que Quiero Vivir. Lo vamos a conmemorar, recordar, celebrar, no sé si festejar. Aquí, como siempre lo hacemos, traeré un distinguidísimo invitado con un tema del cual nunca hemos hablado, que tiene que ver justamente con los prolegómenos de la independencia patria, para después de ahí ya seguirnos como cada año lo hago, y no me cansaré de hacerlo nunca, porque yo creo que son los temas y los argumentos y los más importantes conceptos y conocimientos que podemos tener de la mexicanidad, lo que expresamos cada septiembre en el mes patrio. Así, el día 31 hablaremos de los prolegómenos de la independencia en nuestro 6º aniversario. El día 7 vamos a platicar sobre, por supuesto, los Niños Héroes y Chapultepec. Para enseguida, el día 14, casi víspera de Fiestas Patrias, hablar naturalmente del grito, de sus fundamentos, como siempre lo hacemos, del decálogo de la patria que yo he propuesto varias veces, para el siguiente sábado, el día 21, hablar naturalmente de Morelos y los sentimientos de la nación, y el sábado 28 culminar también nosotros con la consumación de la independencia. Septiembre, mes de la patria, aquí en La Historia que Quiero Vivir en Radio Fórmula. Así que este tema de la República Laica, perdónenme, lo tengo que aventar hasta octubre literalmente, porque lo que sigue para mí es inamovible. Así que yo sé que me han escuchado, pero vuelvan a escuchar. Nunca está de más reforzar lo que sabemos, conocemos de México, porque recuerden, se trata de conocer, y quien conoce puede amar, y quien ama sirve, en este caso, servir a México a través del amor que le tenemos y a través del conocimiento que tenemos de su historia, que es noble y generosa, pero que nos las han echado a perder. Pero bueno, continúo rápidamente con lo que andábamos. Finalmente decía yo que la guerra de reforma se va a caracterizar primero por un enfrentamiento verdaderamente sangriento entre los dos bandos, liberales y conservadores, cada uno con su bandera. Los conservadores, religión y fueros; los liberales, Dios y libertad. Pero además también los conservadores, primero con la ayuda de la iglesia, que después dejan de suministrarle, sobre todo cuando llega Miramón, que como joven tiene algunas ideas que aquel tiempo platicamos cuando hablamos de conservadores respecto a qué hacer con la iglesia. También Miramón tiene sus resquemores, porque la iglesia en ese momento de veras era un auténtico emporio e imperio territorial. Finalmente, para poder ganar la guerra, Juárez recurre a una estratagema muy inteligente. Expide las leyes de reforma estando él literalmente encerrado en el último reducto que le queda al gobierno liberal, que es el puerto de Veracruz, cuando ya todo el resto del territorio está casi en poder de los conservadores, y don Benito decide jugarse el todo por el todo, expidiendo las leyes de reforma, y una primera, la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, que es una ley importantísima. Importante porque se trata de dar un golpe mortal a la Iglesia Católica para quitarle todos los bienes que tenga, tanto propios como los que tenía en administración, que todos se van a equiparar a bienes eclesiásticos. Pero fíjense bien,
El Estado mexicano, a través de esta ley, expropia, nacionaliza los bienes de la iglesia, pero no se queda con ellos. Esto es algo importantísimo. ¿Qué pretende Juárez? Lo que dice la ley es que el Estado expropia, nacionaliza e inmediatamente los pone a la venta en subasta pública, esos bienes, para que los adquiera quien quiera que sea, dándole preferencia a la persona que hubiese denunciado la existencia de ese bien. ¿Se acuerdan que hablamos hace 15 días de que Valentín Gómez Farías intentó hacer un censo, un catálogo, un registro de propiedad eclesiástica? Bueno, don Benito no se preocupó, señaló todos los bienes de la iglesia que han expropiados y quien los denuncie va a tener opción preferencial para adquirir esos bienes en una subasta pública, y el precio de venta, escuchen amigos, una ganga, el precio de venta de los bienes eclesiásticos sería el equivalente al 10% de su valor catastral. Es decir, Juárez y el Estado mexicano no pretendían que el gobierno, que México se quedara con los bienes de la iglesia, sino inmediatamente ponerlos a circular entre quienes pudieran adquirirlos a un precio de remate, de barata por completo. ¿Qué trata de hacer Juárez? Dos cosas bien importantes. Primero, darle un golpe mortal a la iglesia al quitarle ya sus bienes, despertando el apetito de quienes pudieran denunciarlos. Segundo, Juárez intenta crear, como lo dijo expresamente, una clase media propietaria para darle un giro y un movimiento y una nueva versatilidad a la economía mexicana. Y tercero, ¿por qué no? Con esta ley, Juárez logra reclutar miles y miles de soldados, de personas que tienen carencia de bienes materiales y que saben que en tal lugar hay un terrenito que pertenece a la iglesia y que puede ser de ellos. Pero para que esto suceda, Juárez tiene que triunfar, y para que Juárez triunfe necesita soldados. Así que mucha gente se une voluntariamente al ejército liberal con tal de ver triunfar las ideas liberales y poder después ellos ser denunciantes y adquirentes de bienes eclesiásticos. Esta misma ley de nacionalización es bien importante porque contiene la primera vez una mención expresa de que la iglesia y el Estado se separan, son independientes, que existe una perpetua separación, porque una cosa es los asuntos del Estado en el orden temporal y material, y la otra los asuntos de la iglesia en el orden moral e espiritual. Son dos órbitas que no tienen nada que ver una con la otra, y Juárez decide en esta misma ley separarlos. Luego va a expedir también la ley del registro civil para quitarle a la iglesia el control de la población. Hasta ese momento, los documentos válidos para cualquier tipo de reclamaciones, para cualquier tipo de acreditaciones, para cualquier tipo de herencias, para lo que ustedes quieran, que reconocían o acreditaban el estado de las personas, eran los documentos oficiales que expedía la iglesia. El nacimiento, la fe de bautismo, donde constaba el nombre y el apellido de la persona. El matrimonio, el acta de matrimonio expedida por la iglesia donde se casaban los contrayentes, o bien la boleta de entierro para acreditar la muerte de alguien. Bueno, Juárez decide establecer el registro civil como el encargado de dictar o establecer o expedir actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de fallecimiento, que son los únicos documentos a partir de entonces legales, válidos para acreditar el estado civil de las personas, y de paso también propuso y promulgó la ley del matrimonio civil, que fue un mega escándalo, porque estaban pensando que el gobierno liberal se estaba sustituyendo a la iglesia y que el matrimonio, después de ser un sacramento, se convertiría en un vil contrato. Pero Juárez fue muy claro en la propia ley, donde quedó expresamente consignado que una cosa es el matrimonio civil para los efectos legales correspondientes y otra cosa es el matrimonio religioso por el rito que los contrayentes deseen, que no tiene más que efectos morales. Fíjense qué interesante. El primer matrimonio civil celebrado en México fue precisamente en Veracruz, al amparo de esta nueva ley del matrimonio civil, y lo celebraron nada más ni nada menos que un cubano que vivía en Veracruz de nombre Pedro Santacilia y la hija Manuela, la hija mayor del presidente Benito Juárez,
que a su vez funge como testigo en el matrimonio. Su hija y Santa Cilia se casan, los liberales aplauden muy contentos. Bueno, vamos a la fiesta, vamos a celebrar, ya que los novios se vayan. Y don Benito dijo, no, mi hija no es una cualquiera. Salimos de aquí y vamos al templo, y se casaron por la iglesia, justamente haciendo uso del derecho que le concedía la propia ley. Un matrimonio civil por una parte, pero también un matrimonio religioso por la otra. Y Juárez puso el ejemplo de lo que acontece todavía en nuestro país, que hay dos bodas, la civil y la religiosa. Claro, la de la pachanga y la religiosa, ya lo sabemos. Juárez también, para terminar el día de hoy, e invitarlos a que nos acompañen la semana que entra a nuestro 6º aniversario, expidió la ley de días festivos que suprimió muchísimas festividades, muchos asuetos que había, porque el santoral católico es riquísimo en santos, en santas, en vírgenes, en mártires, y todos tenían su festejo y había flojera de asueto, y estableció únicamente los domingos como día de asueto y otros días más también. Bueno, por hoy, amigos y amigas, hemos terminado. Los espero de veras la semana que entra. Acompáñenos en nuestro 6º aniversario. Y por hoy, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Le agradezco mucho, por supuesto, a don Raúl en la operación, a mi nueva productora Fer Nava, que está aquí presente ya dirigiendo este programa, y a todos ustedes. Pásenla muy, pero muy bien, y hasta la próxima.